¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a empezar una nueva sección que es la geometría analítica en el espacio tridimensional o también llamada geometría analítica en R3. Ya, bueno, anteriormente habíamos visto el estudio de vectores, rectas en R2, así que ahora pues toca ver en el plano o en el espacio tridimensional, que ahora en adelante pues lo vamos a llamar simplemente R3, ¿no? Para ser más práctico. Entonces, en el inicio de esta sección vamos a extender conceptos ya vistos en R2, como el de producto escalar. También vamos a ver algunos otros conceptos como el de ángulo, ángulo entre dos vectores y otros que podrían decirse que son ciertamente nuevos, ¿no? Para empezar, vamos a hablar acerca del producto escalar de dos vectores, obviamente. Luego hablaremos sobre la longitud o norma, longitud, norma o llámese módulo de un vector, lógicamente en R3. Luego veremos acerca de los ángulos entre dos vectores. Ángulos entre dos vectores. Veremos después distancias entre dos puntos o distancias entre dos puntos en R3. También hablaremos un poco acerca de los vectores, definición conceptual de vectores ortogonales, vectores paralelos. También luego veremos sobre el ángulo entre recto y plano. Y también abordaremos el concepto de distancia. Lógicamente que distancia en R3. Empezaremos por repasar la distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos, que es el concepto más fácil y el que se parece más a lo visto en R2. Luego veremos distancia entre un punto y una recta. Luego veremos distancia de un punto a un plano. De un punto a un plano. También veremos acerca de la distancia entre recta y plano. Entre recta y plano. Lógicamente que para comprender esos conceptos, antes estudiaremos la recta en R3 y también el plano en R3, sus ecuaciones, su forma general, todas sus características. Bien, bueno, entonces empecemos con lo más fácil, lo más elemental. Vamos a primero eh, definir dos vectores en R3. Para este curso, para esta parte del curso se recomienda haber revisado todo lo que es geometría analítica en R2. ¿Ya? Es necesario. Y también, pues, por comodidad, se recomienda cambiar la velocidad del video, ¿no? Si es que le parece que vamos lentos, podríamos mejorar la velocidad del video tal vez a 1.5, o si es que usted está en modo de repaso, podría ser 1.7 o 2, o velocidad por 2. Bueno, eso ya depende de usted. Bien, sin más que decir en cuanto a introducción, empecemos con el desarrollo de esta sección. Consideremos dos vectores, sea
el vector A, un vector que tiene estas componentes, a sub 1, a sub 2, a sub 3, y vamos a considerar otro vector, vector B, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Bien, entonces estos vectores claramente pues pertenecen al plano, al espacio tridimensional, ¿no? A R3. Bueno, R3 está relacionado con los ejes X, Y y Z. Esto es X, Y y Z. Ahora le estamos agregando pues una dimensión más, ¿no? Que es la dimensión Z. XY se puede entender como el plano bidimensional. XY pues también se le conoce como simplemente plano XY y nada más. Entonces un punto en el espacio, si es que nosotros queremos dibujar un punto en el espacio, podría ser este, punto A. Pero este punto también se le puede entender como vector. Y este punto, si es que lo queremos entender como, como tal, como punto en el espacio, pues tendría tres componentes, ¿no? Habría la componente X, componente Y y componente Z. De modo que esta distancia, que es paralela al eje Y, pues tendría como módulo a sub 2, ¿no? Nos guiaríamos de aquí. X, componente Y, componente Z. Entonces, esta otra distancia, que es paralela al eje X, tendría como módulo a sub 1. Y esta parte de aquí, su módulo sería a sub 3. Como se puede ver, es paralelo al eje Z. Bien, y si es que al punto A lo queremos entender como vector, pues el vector partiría desde el origen. Entonces el concepto es bastante parecido a lo que habíamos visto ya en R2. Este sería entonces el vector A, ¿no? El de color verde, que tiene como punto de partida el origen y el punto de llegada el punto propiamente dicho, el punto A. Bien, entonces, si es que nosotros queremos calcular el escalar, producto escalar entre dos vectores, vamos a escribir por aquí, producto escalar. Si queremos calcular el producto escalar, sea A un vector en R3 y B otro vector en R3, entonces el producto escalar o producto punto pues será el producto de componentes, ¿no? Vamos a multiplicar en orden y sumar a sub 1 por B sub 1 por B sub 1 más a sub 2 por B sub 2 más a sub 3 por B sub 3. Ese sería el producto escalar. Entonces, como se puede ver, este concepto bastante parecido a lo visto en la parte de R2. Ejemplo, ¿no? Si A es igual o es un vector que tiene estas componentes y B es un vector que tiene estas componentes 4, 5, menos 2. Entonces, si yo quisiera calcular el producto escalar, pues simplemente voy a multiplicar en orden, ¿no? 1 por 4 más 2 por 5 más 3 por menos 2. Entonces, esto es 4 más 10 menos 6. Realizo esta suma y me da 8. Entonces, como se puede ver, el producto escalar de dos vectores es un número. Este número puede ser positivo, negativo o puede ser el cero. En este caso, para este ejemplo, nos salió que el producto escalar de A y B es 8. Bien, hasta aquí nada nuevo. Ahora vamos a ver longitud
de longitud o módulo de un vector en R3. Longitud o módulo, o también podría llamarse norma, ¿no? Que nos estaríamos refiriendo simplemente a la norma euclidiana. Bien, sea A un vector que tiene estas componentes, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Entonces el módulo de dicho vector pues será la raíz cuadrada de A sub 1 al cuadrado, A sub 2 al cuadrado más A sub 3 al cuadrado. Ese sería entonces la longitud o módulo de un vector, que sería simplemente la distancia desde el origen hasta este punto, ¿no? Ese sería el módulo. Entonces aquí podemos escribir, vamos a ordenar un poco, a sub 3 por aquí, y esta distancia pues sería el módulo del vector A. Como se puede ver, el módulo también es un escalar, ¿no? Es un número. Cuando hablo de escalar me refiero a un número. Bien, ahora vamos a ver el concepto de ángulo entre dos vectores. Ángulo entre dos vectores, sea θ el ángulo entre los vectores A y B. Entonces el coseno de θ será igual al producto escalar de los vectores A y B dividido por producto de módulos. Bien, entonces este concepto también fue visto en R2. Así que aquí la definición pues es la misma. De esta ecuación se puede despejar que el producto escalar A por B pues es igual a esto de aquí multiplicado por el coseno. Observación, como el coseno de un ángulo siempre es mayor o igual que menos 1 y a la vez menor o igual que 1, entonces tenemos que, si multiplicamos eh, por esto, tendríamos en el lado izquierdo producto de módulos y tendríamos multiplicado por el coseno de tita, y en el lado derecho tendríamos este producto. Pero esto es A por B, ¿no? Producto escalar A por B. Entonces, en cuanto a los extremos, pues se mantiene, no hay cambio. Y con esto llegamos a un resultado, a una desigualdad que es conocido como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Desigualdad de Cauchy-Schwarz.
Bien, ahora vamos a ver la distancia entre los puntos. Distancia entre dos puntos. Bueno, un comentario hasta el momento es que como pueden ver, el concepto de producto escalar, el concepto de longitud o módulo, el concepto de ángulo entre los vectores es prácticamente el mismo que lo que se vio en la parte de R2. Entonces, también en R3 pues se hereda todas las propiedades que habíamos presentado en la primera sección del curso. Todas las propiedades de producto escalar, como una de ellas podría ser la propiedad conmutativa, ¿no? De que A producto B pues es igual a B producto A. Incluso en su momento se hizo una demostración de esta propiedad. También para la parte de módulo de un vector, pues en esta parte se podría decir que se heredan todas esas propiedades vistas en R2. Bueno, ahora continuemos con distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Consideremos dos vectores, lógicamente vectores en R3. Llamemos ahora un vector X que tiene componentes X1, X2, X3. Y tenemos otro vector, vector Y, que tiene componentes Y1, Y2, Y3. Claramente vectores en R3. ¿Cómo sé que son vectores en R3? Pues ambos vectores tienen tres componentes. Entonces, si yo quiero calcular la distancia entre estos puntos, ¿no? Entendámoslos como punto. Primero, entendámoslos como punto. Entonces, la distancia entre estos dos puntos sería la siguiente, ¿no? X sub 1 menos Y sub 1 al cuadrado más X sub 2 menos Y sub 2 al cuadrado más X sub 3 menos Y sub 3 al cuadrado, ¿no? Todo esto debe estar bajo una raíz. Bien, como se puede ver entonces este concepto una vez más de distancia entre dos puntos es similar a lo visto en R2. También en el desarrollo del curso más adelante hablaremos sobre el triple producto escalar. Ese sí se podría decir que es un concepto nuevo que no se vio en R2, pero ahora sí lo vamos a tener que abordar. Triple producto escalar. Y también vamos a ver más adelante algunas propiedades del producto vectorial, ¿no? Que es un concepto también se podría decir nuevo, ¿no? Producto vectorial en R3. Entonces vamos a desarrollar ese concepto primero. Producto vectorial en R3. Producto vectorial en R3. El producto vectorial de dos vectores, el resultado de dicho producto no es un escalar, no es un número, es un vector. Bien, como es un concepto nuevo, entonces lo vamos a ver mejor en un siguiente vídeo.